Julián Raúl Salvarredi realizará la defensa de su tesis doctoral titulada El proyecto urbano inclusivo como instrumento de la gestión territorial. Caso de estudio, Área Metropolitana de Buenos Aires. Esta tesis fue dirigida por el doctor Eduardo Rese y codirigida por la doctora Dania González Curet. Son sus jurados la doctora Lorena Bexlir por el CONICET, el doctor Damián San Miguel por la UBA y la doctora Verónica Paiva por la UBA. Los únicos habilitados para realizar preguntas una vez finalizada la exposición son los integrantes del jurado. Una vez terminada la exposición y respondidas las preguntas que realice el jurado, haremos un cuarto intermedio para que estos deliberen y se confeccione el acta. En esa reunión participarán, sin voz ni voto, la Secretaría de Investigaciones, la directora del doctorado, doctora Verónica de Valle, y la coordinación. Asimismo, en calidad de veedora, asistirá Anabela Reutemann por el claustro de graduados. Concluida la deliberación y la confección del acta, se realizará la lectura pública de esta. La deliberación no se transmite. Este cuarto intermedio puede ser aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Luego reanudaremos la transmisión para la lectura del acta. Adelante, Julián. Bueno, muchas gracias, buenos días. La reseña de la tesis que vamos a compartir comienza por la primera de los 5 momentos en la que está estructurada, que tiene que ver con el proceso territorial y el proceso personal en el que se inscribe este trabajo. Hace 2 décadas que el modo en el que se produce el territorio socialmente producido de nuestra región se transformó. Emergieron nuevos actores, hay movimientos de desocupados, agrupaciones de cooperativas, federaciones de cooperativas. Los movimientos sociales emergieron como nuevos actores y se modificó su forma de relación con la transformación del territorio. En el mismo sentido, se transformaron las políticas de mejoramiento barrial. Y como un tercer factor relevante en el proceso de esta tesis, también aparecieron nuevos modos de ejercicio profesional vinculados tanto al trabajo con esas organizaciones sociales como en las políticas de mejoramiento barrial. Personalmente llego a este trabajo como protagonista, como parte de ese proceso social, habiendo acompañado tanto organizaciones sociales, movimientos territoriales en su trabajo por el mejoramiento barrial, como habiendo sido parte de equipos técnicos de la gestión estatal de los distintos niveles. Y un tercer factor igualmente relevante es el trabajo personal, la militancia alrededor del rol profesional y de la promoción de encuentros, debates e intercambios alrededor de estos nuevos perfiles profesionales y la posibilidad de aportar de un modo relevante en esos procesos de transformación del territorio. Este proceso fue el proceso de la tesis, el proceso de una década de trabajo, parte de debates, de intercambios colectivos en relación a redes regionales, redes locales, gremiales y académicas. Digamos, hay un proceso de retroalimentación en el desarrollo de la tesis que tiene que ver con todos estos espacios de encuentro. También con el proceso específico del desarrollo en los seminarios de doctorado, con la posibilidad del intercambio con distintos momentos de evaluación que se dan en el proceso del doctorado, como por ejemplo la exposición en el DOCASUR, y en el mismo sentido, en la trayectoria individual que me lleva a este proceso, hay un antecedente significativo que es la tesis de maestría en planificación urbana y regional, de la que ya surgen algunas conclusiones que permiten sentar las bases que organizan el inicio del trabajo de esta tesis, ¿no? Donde veíamos el modo de abordaje descontextualizado y homogeneizante como un obstáculo de los programas de mejoramiento barrial, el potencial del instrumento del proyecto urbano inclusivo, así como el potencial del fortalecimiento de las condiciones propias de la producción social del hábitat en estos procesos de transformación del territorio.
De esta manera llegamos al proyecto urbano como un emergente, como una observación de cómo se están dando esos procesos territoriales. Confluye con la teoría y con la definición canónica del proyecto urbano como un instrumento de escala intermedia, coincide, como se observó en uno de los predictámenes, con las críticas que se hace desde la teoría urbana a los grandes proyectos urbanos aplicados en el ámbito local por su caída empresarialista, desde la perspectiva de su potencial como acción progresiva en la transformación del territorio. Ahí nos paramos en la inclusión desde una perspectiva de derechos, del derecho a la ciudad, con la apropiación como una condición relevante de esa inclusión que debe ser coherentemente instrumentada en el marco de la gestión territorial. Trabajando sobre un problema claramente relevante en el marco de la producción urbana desigual que caracteriza el capitalismo, muy especialmente en la región de América Latina, donde la cantidad de asentamientos informales es importante. Lo es específicamente en el área metropolitana de Buenos Aires. Esta es otra de las observaciones que nos parecen importantes. El caso de estudio, como está definido en el subtítulo, debe ser especificado en relación al recorte temporal del 2013 al 2015, donde se datan esta diversidad de modos de producción social del hábitat y la intensidad y también diversidad de aplicación de políticas de mejoramiento barrial en la región, con la sumatoria a esto de que es parte integral del proceso personal de experiencia que nos lleva a este tema. Decimos entonces que hay en la aplicación simultánea de diversas políticas de mejoramiento barrial sobre un mismo sector de la ciudad socialmente producido, existen nuevos modos de desarrollar el proyecto urbano que mejoran el alcance de sus objetivos inclusivos. Están ahí algunas imágenes que son parte de las que recabamos de los proyectistas, de los casos de estudio que vamos a presentar, donde ya se puede ver esa aplicación del instrumento que integra diversas políticas diseñándolas sobre un mismo territorio. Entendemos entonces que es posible definir las bases conceptuales y operativas del proyecto urbano inclusivo investigando estos procesos. Ese es el objetivo general de este trabajo. A partir de la investigación de cómo se está dando este proceso en el que emerge este instrumento, el objetivo de este trabajo es desarrollar, fundamentar y demostrar la propuesta conceptual y operativa del proyecto urbano inclusivo como instrumento de la gestión territorial. Hay otra observación muy al lugar en los predictámenes que habla de la distinción entre propósito y objetivo, y en esto es algo que nos permite crecer en la comprensión del trabajo, en qué es lo que se logra con este trabajo y qué es lo que pretendemos que este trabajo transforme como consecuencia de su realización. Sobre eso vamos a volver al final. El carácter inclusivo de los procesos observados se desarrolla a través de una metodología de evaluación participativa. Esto también es importante. Entrando ya al segundo momento de esta exposición, que tiene que ver con el estado de la cuestión, les cuento, estos son los objetivos que ustedes conocen, los objetivos específicos de la tesis. Esta secuencia de objetivos específicos es también la secuencia en la que siguen los 4 momentos de la exposición, que habla del estado de la cuestión, de los casos de estudio, de las bases conceptuales del proyecto urbano inclusivo, para finalmente profundizar en sus aprendizajes en el último de los puntos. Entonces, el estado de la cuestión parte de toda la teoría urbana que reconoce las condiciones sistemáticas de desigualdad de la producción capitalista. Esto está profusamente desarrollado en el texto de la tesis, ¿no?, de las condiciones de la informalidad, de su desarrollo en los estudios urbanos, pero muy especialmente de la producción social del hábitat como un concepto relacional, situado y comprometido, con el complemento en el fenómeno que se observa de los programas de mejoramiento barrial en donde se da esta situación de la que estamos hablando. El recorrido de la cuestión de la producción social del hábitat tiene diversos abordajes desde mediados del siglo pasado, desde la práctica intelectual y militante de muchos otros intelectuales de los estudios sociales y urbanos
de América Latina y del mundo. Hemos desarrollado en eso el estudio de estas distintas aproximaciones que tienen énfasis o caídas en algunas de sus dimensiones, como la gestión habitacional urbana, o la sociología urbana, o la economía, de acuerdo al caso. Hemos podido identificar las dimensiones estructurantes que nos permiten investigar alrededor de las transformaciones territoriales que se producen en el contexto de los sectores urbanos socialmente producidos. Y hemos identificado entonces la cuestión de la espacialidad, la cuestión del abordaje, la perspectiva en la que se transforma la institucionalidad, la cuestión político-institucional, lo económico-productivo o lo socio-organizacional como las dimensiones que deben ser observadas en esta investigación. Y a la luz de estas dimensiones profundizamos el estudio sobre estas variables y parámetros que nos permiten establecer un orden para la investigación y el estudio de casos. Son fundamentalmente eso, son por un lado producto del estudio de la bibliografía, de los intercambios que mencioné antes, de la experiencia de trabajo sobre estos aspectos relevantes, y por otro lado la estructura que permite observar los casos para volver a comprenderlos como una unidad, la capacidad de estudiar las partes para comprender la totalidad de cada uno de sus procesos y sus relaciones. El término producción social del hábitat se comienza a usar en el mismo momento que el hábitat entra en la discusión de los ámbitos globales de los gobiernos, ¿no? En la cumbre de Hábitat 1 de Vancouver en el 76 se incorpora la cuestión de los asentamientos humanos y el hábitat de un modo relevante y se produce al mismo tiempo la reunión de un foro social de movimientos, que son los que están demandando por esos problemas para su inclusión en la agenda global y que desde estos movimientos es que se produce el trabajo sobre la producción social del hábitat, ¿no? Hay un abordaje predominantemente cualitativo y social desde los valores de la colaboración, de la solidaridad, de la construcción por el bien común, desde los movimientos sociales y desde el rol de los estados, una cuestión más vinculada a el abordaje cuantitativo, la homogeneización, y esta cuestión es un poco parte central de lo que caracteriza lo que estamos observando para revisarlo desde una perspectiva inclusiva. Recorrimos entonces cómo se vinculan o cómo se han ido desarrollando a nivel global y regional los programas de mejoramiento barrial. Otra vez, muy sintéticamente, lo que podemos comentar en esta reseña es cómo han ido incorporando mayores dimensiones en componentes que se van, digamos, de políticas originalmente aplicadas únicamente a la regularización dominial o a la infraestructura, han ido incorporando otros componentes, otras dimensiones, y también la noción, la conciencia de la relevancia de la participación de la comunidad en estos procesos. En este recorrido entendemos que se inscribe como un punto avanzado de este recorrido el desarrollo que estamos presentando hoy. Y estudiamos, lógicamente, la aplicación de las políticas de mejoramiento barrial más importantes del área metropolitana de Buenos Aires. Lo registramos, lo mapeamos, analizamos toda la información disponible en los instrumentos oficiales, para entender los distintos tipos de instrumentación de estas políticas y para observar y verificar esta situación de aplicación simultánea de distintos programas sobre mismos sectores urbanos. Para entender entonces que podíamos considerar que existen programas de mejoramiento barrial que se aplican en distintos lugares de esa área metropolitana de Buenos Aires respecto de la centralidad o la periferia, que hay una gran variedad de tamaños en ese tipo de intervenciones, donde puede haber aplicaciones de pocas hectáreas, algunas de más de 100 hectáreas y una mayoría de aplicaciones de instrumentos de programas de mejoramiento barrial que rondan las 50 hectáreas, y tipos de intervención, ¿no? En esto también abarcar en el estudio de casos esta diversidad de componentes de lo que hablábamos en el punto anterior.
Entonces, definidas las variables, las dimensiones significativas de las transformaciones territoriales en estos casos y conocidos los tipos de programas de mejoramiento barrial, entendemos que podíamos abordar el estudio de casos. ¿Cómo hicimos este estudio de casos? A través de un proceso de aproximaciones sucesivas, ¿no? Relevando para entender una cuestión importante, que era la relación entre los instrumentos típicos del proyecto urbano, entendidos fundamentalmente desde el diseño urbano, y cómo se interrelacionaron con otros instrumentos más propios de la gestión social, de la gestión política, de la gestión económica. Y para conocer eso fuimos en una secuencia de redibujo y enriquecimiento en seminarios, encuentros, entrevistas con especialistas, un nuevo redibujo y otra vez entrevistas en profundidad para llegar a los redibujos que ustedes pueden encontrar en el cuerpo de la tesis, que tratan de sintetizar o sintetizan cuáles fueron las transformaciones en cada uno de los casos observados. Aquí un redibujo, por ejemplo, del barrio de la Villa Jardín, en Lanús. En este caso, antes de la intervención, para identificar, dibujando luego los principales componentes de lo urbano, las edificaciones, los cursos de agua, la vegetación, los lugares de acumulación de residuos, que es un proceso que nuestro equipo de investigación tuvo un momento destacado en la tesis de Eugenia Jaime, y con la posibilidad de observar a la luz de estos procesos la etapabilidad propia de cada uno de estos procesos, el recorte territorial específico de cada uno de estos procesos, que se determina en esa secuencia de aproximaciones sucesivas y permite entonces reconocer cuáles son esas transformaciones que hemos marcado en rojo, cuáles son los crecimientos que se dan al mismo tiempo por la acción de los pobladores que siguen construyendo su barrio, que lo que se transforma no es únicamente lo que produce un actor, sino que se trata de un proceso complejo y dinámico, en donde nosotros entendemos la historia tiene un valor central, la historia de esos barrios, la llegada, las trayectorias de los pobladores, y fuimos y conseguimos en los archivos históricos provinciales imágenes de la situación de estos barrios y de su historia, que fue construida también con un aporte importante en las entrevistas en los barrios, donde los referentes, los pobladores, los responsables de estas organizaciones compartieron con nosotros documentos como este, que dan cuenta de cómo son parte de las transformaciones físicas y también de la gestión social, de los acuerdos, de las instituciones propias de las organizaciones de la producción social del hábitat, que nos permitieron dar un panorama acabado de lo que fue esa historia. Hay una observación central en los predictámenes que habla de la participación y de la relación de los técnicos en sus distintos roles, y es una oportunidad para comentarles que es un aspecto central, que hablar de inclusión desde una perspectiva de derechos y del derecho a la ciudad implica ir a buscar el protagonismo y la apropiación de esos procesos por parte de los pobladores. De los casos que vamos a comentar, pudimos hacer más de 70 encuestas por cada uno de ellos, después de haber trabajado en talleres colectivos como el que se ve en la foto. En la mitad de sus 39 preguntas trabajamos sobre cuáles son esos espacios de participación, qué es lo que sucedió, si lo que se definió transformaba o no los procesos. Preguntamos sobre dónde se realizaban, cuánto tiempo duraban, qué días se realizaban, porque todos estos factores también hablan de una gestión inclusiva en términos de derechos y de géneros. Y entonces, digamos, a la luz de todo este trabajo, abordamos los casos de estudio, el estudio de casos, ¿no? Hemos incorporado mayor información para esta presentación respecto de la contextualización urbana, como fue también una observación importante de los predictámenes, ¿no? Que permite reconocer también la diversidad de situaciones en ese sentido.
Y para comentar entonces algunos de las reflexiones y aprendizajes que nos permitieron llegar a la noción del proyecto urbano inclusivo a la luz de estos casos de estudio, vamos a repasar algunas de los puntos salientes de los 4 casos. En el caso de Villa Jardín en Lanús, que está inscrito en las intervenciones de la CUMAR, de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, que es una de las villas más antiguas del área metropolitana de Buenos Aires. Esta intervención contaba, como ustedes ven en la imagen de abajo a la izquierda, es del principio de la gestión, donde había un abordaje interdisciplinario y situado. Hay una proyección sobre la totalidad del barrio, hay diversidad tipológica en la espacialidad habitacional que se proyecta. Digamos, tiene algunas condiciones que presumirían un buen destino, pero sin embargo, al cambiar la gestión local y modificarse el abordaje, se desarticulan las condiciones sociales y políticas propias de la producción social del hábitat con la gestión de esa transformación como proyecto urbano desde los programas de mejoramiento barrial, ¿no? Se impone como una prioridad comenzar a demoler y localizar las viviendas ubicadas sobre el riachuelo. Esta definición se justifica en la apertura del camino de Silva, pero en realidad tiene que ver con el desarrollo de la Villa Olímpica en Cava. Y en este movimiento descontextualizado, por un lado, se agrupó en las viviendas colectivas a familias de distintos sectores que estaban en conflicto en el barrio, ¿no? Y los problemas constructivos que tenían esas viviendas tenían que resolverlos nuevas agrupaciones que no tenían nada que ver con la historia social de los vínculos de lo que fue la producción de ese barrio, que además tenían que afrontar el costo de los servicios formales luego de la relocalización, y para ninguno de estas transformaciones se previeron procesos de gestión. En el caso del Jawel, en Esteban Echeverría, que también forma parte de la cuenca, se programaron acciones que contenían diversos componentes, pero fundamentalmente era una intervención de infraestructura en el barrio El Jawel, que es el que está a la izquierda del arroyo que se puede ver en la imagen, donde había una situación más acuciante en los pobladores que estaban en la vera de ese arroyo, ¿no? Para los que se destinaba un programa complementario. Entonces había un programa dispuesto de modo fragmentario para un sector del barrio, un programa complementario para los del arroyo, ningún programa para los del barrio de al lado, que tenían la misma situación habitacional y barrial que el otro, y no se ejecutó, se desarticuló la gestión territorial, no se ejecutó la relocalización, en la mejora en los pobladores que más la necesitaban, se ejecutó de un sector, no se ejecutó del otro, y como consecuencia de esto, la situación de desigualdad en realidad se agravó, porque se enfatizó la desigualdad interna en el barrio. El caso de Villa Tranquila permite ver logros y obstáculos que generan importantes aprendizajes. La espacialidad urbana que se diseña genera un sistema para la totalidad que relaciona lo existente y lo nuevo, con puntos logrados como los mecanismos de gestión económica para la adquisición en la política de suelo o la refuncionalización de grandes espacios en desuso como equipamientos públicos y colectivos. Por otra parte, los instrumentos de gestión social y el fortalecimiento institucional se subordinó a una instrumentación funcional en relación al avance de la obra, ¿no? A la transformación física. La referencia vecinal se unilateralizó en las organizaciones que tenían un vínculo directo con esa gestión municipal, debilitando la riqueza de la diversidad de la organización de un barrio socialmente producido. Como último de estos casos de estudio está el de Santa Rosa, en San Fernando. Aquí también se imprime sobre el territorio las regulaciones homogéneas de la ciudad formal, ¿no? Existía el barrio con la forma que se puede observar a la izquierda, con ese amanzanamiento y esos pasillos se estructuraba la organización vecinal y se produce una gestión desde un abordaje funcionalista que avanza con la apertura de calles para otorgar infraestructura, aire y luz a todas las viviendas, y en ese proceso que no integra tiempos, instituciones y acuerdos propios de la producción social del hábitat,
la organización barrial pierde referencia vecinal, quedan solo algunos delegados que se reunían en el municipio y ya no en el barrio. Se cambia la forma del barrio, se desestructura la organización social en ese proceso, se otorgan viviendas todas iguales para los pobladores distintos que había, ¿no? Las distintas familias que había en esas viviendas autoconstruidas, y todo este proceso entonces subestima de alguna manera la complejidad del abordaje inclusivo de este tipo de políticas. Llegando al centro de la exposición, que es la postulación de las condiciones del proyecto urbano inclusivo, vemos que tenemos que considerar una perspectiva territorializada de derechos, ¿no? Este es el resultado de todo el trabajo acumulado y del estudio de casos que acabamos de ver. La perspectiva territorializada de derechos, considerando temporalidades, trayectorias y proyecciones desde sus protagonistas, que existe la posibilidad de alcanzar una heterogeneidad espacial situada, que tiene que ser complementada por la gestión territorial de la multiescalabilidad, que tiene que haber un abordaje integrado de recursos, donde se fortalezca el trabajo de la organización social, donde se puedan considerar los recursos en todas las modalidades de las economías intervinientes, donde en lo político-institucional hay que valorar estas estrategias colectivas y la posibilidad de, desde lo colectivo, lo público y lo situado, establecer las reglas y los acuerdos que guían los procesos de transformación. Por último, lógicamente, en la cuestión social es necesaria la gestión social inclusiva y el fortalecimiento de las capacidades de estos actores locales en los procesos. También incorporamos, digamos, a la luz de la misma observación, esta contextualización de los casos que nos permiten corroborar esta propuesta conceptual y operativa del proyecto urbano inclusivo, para mostrar que estamos trabajando sobre también la variedad de relaciones entre producción social del hábitat y programas de mejoramiento barrial que vimos desde el marco teórico y el estudio del estado de la cuestión. Y vamos a ver entonces los 4 casos a través de los cuales fuimos corroborando estas condiciones. El barrio Carlos Gardel, o conjunto Presidente Sarmiento, se ubica en Morón, próximo al acceso este. Se trata de un caso histórico. El barrio fue originalmente producto de una política estatal de la relocalización de pobladores de las villas de la ciudad, y un poco el abandono de la gestión estatal y la propia deriva de los sectores populares hizo que retomara el predominio la gestión social tanto del conjunto como de lo que fueran los núcleos habitacionales transitorios, que se pueden ver en la imagen satelital a la izquierda sobre la parte superior de la imagen. Y la organización social que se produce en estos pobladores relocalizados a lo largo del tiempo demanda políticas de mejoramiento para su barrio. Y el proceso de intervención de estas políticas tiene distintas etapas, fue integrando todos los sectores del barrio, resolviendo en una dinámica intersectorial de gestión de cambios, nuevas transformaciones territoriales para programar y realizar en espacios participativos también, y la interacción de la organización social y la estructura estatal en la interacción se da una cuestión que nos parece también destacable, que es que se modifica la gestión estatal en este proceso, ¿no? El municipio de Morón adopta un modo de abordar los territorios que denominaban de abordajes integrales y que aplican a una unidad de gestión local en este caso y que después se aplican en otros sectores del mismo municipio. Los técnicos intervinientes en este caso también adoptan formas y métodos no convencionales, lo que permite mejores resultados, porque la no convencionalidad tiene que ver con su integración al proceso territorial. En uno de los casos, organizaciones multidisciplinarias trabajan en talleres participativos que favorecen la diversificación de tipologías de vivienda entre la primera y la segunda etapa, a la luz de la demanda en los lugares de participación. Por la homogeneidad de las viviendas producidas en la primera etapa, aparece esta posibilidad, aparece este conjunto de profesionales como un actor decisivo. Y después de la construcción de todas las etapas de vivienda, hay otra organización de profesionales
que formaba parte de programas como La Argentina Trabaja, en el mantenimiento del espacio público, y que asume la gestión de una nueva etapa de mejoramiento que aborde el estado de degradación edilicio del conjunto Sarmiento, que aborde una nueva etapa porque se había mejorado algo, pero se reconoce la necesidad en el trabajo con esos pobladores que eran cooperativistas de mejorar entonces el conjunto. Como resultado de la operación general, la organización social es fortalecida, se desarrolla un proceso de transformación que es apropiado por los pobladores. Esto es lo que está registrado en las encuestas que mostrábamos antes, en las entrevistas a los actores sociales y a los técnicos, y que alcanza a incluir la mejora de todos los sectores del barrio. El caso de Villa Palito, en La Matanza, es un caso que fue tomado por distintos trabajos académicos, por distintas condiciones que lo hacen singular y en algún sentido paradigmático. En nuestro caso, y en relación con la gestión de la transformación territorial, nos interesa destacar la capacidad de gestión como proyecto urbano inclusivo. Los gestores, que eran un equipo en el que participaban referentes del barrio, de sus organizaciones y también técnicos de las organizaciones y de la gestión local, integran la visión de lo formal y lo informal, de lo estatal y de lo social, orientados en función de un objetivo común que era el de la mejora del conjunto del barrio. Y en ese proceso se habilitan estrategias variadas. En la foto se pueden ver 3 sectores, y en los 3 sectores hay, sobre esto no se repara convencionalmente en el caso de Palito, y es muy importante en el proceso que estamos mirando. Esta gestión, por un lado, establece estrategias que mejoran el hábitat socialmente construido. Por otro lado, en sectores nuevos y próximos al barrio, las viviendas necesarias, construidas, nuevas. Pero también hay, dentro del abanico de recursos que maneja esta gestión, un sector que se desarrolla por autoconstrucción y es programado como parte de la totalidad de la intervención en el asentamiento. Del mismo modo procede este conjunto de actores respecto de las unidades que vienen de programas distintos, que constituyen tipologías o módulos particulares, y que son articuladas en función de las necesidades de cada una de esas familias, y se compone de este modo una heterogeneidad espacial en la propuesta habitacional que es coherente como el resultado de la integración con la heterogeneidad espacial del conjunto de la que hablábamos antes. Y como en el caso de Gardel, en el caso de Palito, también se transforma la gestión local. La unidad que gestiona esta transformación en este barrio se transforma en la unidad de gestión de villas y asentamientos del municipio. Y de alguna manera transmite lo que fue la experiencia y el aprendizaje de esta gestión como un modo de proceder para los otros casos del mismo partido. En el caso de Patagones, en Morón, también se da una situación donde se supera lo convencional, lo homogéneo, lo estandarizado, en lo que a veces caen estos programas, ¿no? El programa Mejor Vivir es un programa que supone la mejora individualizada de cada vivienda, y para esas viviendas se ponen módulos, un baño, un techo, un piso. Y en este caso, la aparición de nuevamente una organización cooperativa de arquitectos que trabaja junto a una organización cooperativa de constructores y con el conjunto de los pobladores del barrio y articulados con la gestión local de Morón. En esa confluencia de abordajes se puede trascender esta propuesta individual y se proponen entonces agrupamientos de esas viviendas en 3 o 4 de acuerdo a la configuración de lo socialmente producido. En esos lugares se comparten la solución de algunas de las actividades propias de la vida cotidiana de estos barrios. Se enriquece la espacialidad también en el sentido de que aparece un espacio intermedio entre el espacio público, el espacio individual, que es este espacio que comparten esas unidades. Por último, en el caso del sector oeste de San Fernando,
los programas de mejoramiento barrial también son gestionados considerando y fortaleciendo las referencias barriales, ¿no? En la imagen de abajo a la izquierda se ve cómo el equipo de campo, que era un equipo interdisciplinario que tenía una base territorial, esto es una condición de Promeva. Es muy interesante ver que es una condición valiosa, ¿no? Que es una condición que la bibliografía destaca, pero es una condición que comparte con Esteban Echeverría, por ejemplo, y que cuando los otros aspectos y las dimensiones de la intervención no son coherentes con este modo de abordaje que estamos viendo, los dispositivos sueltos no alcanzan. Entonces decíamos, este equipo reconoce las zonas, las referencias del autoconstruido, trabaja con esos delegados. A partir de eso se despliegan una serie de instrumentos de encuentro, de producción, de gestión inclusiva. En este caso se inscribe también la transformación de este sector en una política distributiva de la escala del municipio, porque es resultado de la gestión territorial en ese nivel. Hay recursos del sector este de la costa, ¿no? Que son por el Plan de Desarrollo Urbano retenidos a favor del mejoramiento de estos barrios. Y decíamos que estos equipos de campo despliegan los instrumentos necesarios para generar los acuerdos que permitan un proceso apropiado. En el caso de la apertura de calle, que requería la demolición o la transformación de varias casas autoconstruidas, se desplegaron una importante cantidad de instrumentos específicos que combinaban aspectos institucionales, sociales, económicos y físico-espaciales. En el municipio y en el barrio, describiendo rápidamente estos instrumentos, en el municipio y en el barrio se registraban quienes querían o necesitaban mudarse de su vivienda. Y frente a la demolición de las viviendas necesarias para esa apertura de calles, el municipio habilitó el equipo de campo habilitó otro instrumento que se llamaba cambio de casas, de manera que una familia pudiera cambiar su casa por otra que sí se quería mudar, sin que esta familia se quería quedar en el barrio y no mudarse a las viviendas del otro lado de la ruta, que lo pudieran hacer, y de este modo se desplegaron todos los encuentros que hicieron falta, se respetaban las instituciones locales, se utilizaban los criterios de priorización de esas instituciones locales en el desarrollo de estos procedimientos. Esto daba por consecuencia un proceso apropiado y daba consecuencias como el caso de la plaza del barrio Perón, donde el programa originalmente contemplaba un proyecto que tenía 3 canchas de fútbol y el equipo interdisciplinario que tenía su sede también en el barrio Perón habilita espacios de participación con los actores sociales, con jardines, con los adultos mayores, y esto enriquece una respuesta superadora en términos de las actividades que brinda el barrio y la espacialidad que resulta. En definitiva, ¿cuáles son las conclusiones, los aprendizajes, la manera en la que nos permitieron estos casos profundizar la cuestión del proyecto urbano inclusivo como instrumento de la gestión territorial? Tendemos entonces, como decíamos, que la problematización intersectorial y colectiva de las condiciones materiales del territorio son relevantes para proyectar un proceso de transformación que debe contemplar las temporalidades propias de los procesos apropiados en las transformaciones de la espacialidad. Hay una unidad físico-social. No tiene sentido la transformación física si no es en un proceso en el que los habitantes de esos espacios se apropian de esa transformación. Para eso es necesario que el tiempo acompañe los procesos sociales. Y así se puede alcanzar una espacialidad habitacional y urbana como resultado de un proceso situado que sea heterogénea, que sea rica, pero que sea rica como resultado de esa relación con los pobladores y de la relación contextual con el barrio. Contemplando la integración de las distintas economías del territorio, lo formal, lo informal, lo social, lo solidario, lo popular, ¿no? Que valore la producción autogestiva y solidaria que promueve la producción social del hábitat,
es decir, abordar estos procesos de transformación a la luz de una concepción de los recursos sociales en su conjunto, no una concepción estándar mercantilizada o formalizada a la luz de los recursos en términos de propiedades o dinero. El fortalecimiento necesario de los actores locales y la institucionalización de las reglas que se construyen en los procesos que protagonizan estos pobladores. La producción social del hábitat da cuenta de la posibilidad de instituir reglas desde estos pobladores, desde sus barrios y desde sus organizaciones, que pueden ser transformadas, pero es necesario articular con las condiciones propias de estos procesos, que construyen un proceso social en el que consolidan y crecen esas capacidades, las capacidades del desarrollo local por las capacidades de los individuos y las organizaciones que habitan esos barrios, con procedimientos que se organizan, esto es lo central, por esto es relevante también la participación y por esto la apropiación en la perspectiva de derechos, se organizan en función del protagonismo de los pobladores y las organizaciones locales. Finalmente, hemos promovido el proyecto urbano como una perspectiva multidimensional, el proyecto urbano inclusivo como una perspectiva multidimensional del proyecto urbano, donde se reconocen sus aspectos particulares, pero se reconoce también que las relaciones son indisolubles. Esto tiene que impactar el modo de proyectar. No se puede proyectar desconociendo las complejas relaciones que pueden hacer perder sentido a lo que se proyecta desde un abordaje unidimensional. Entendemos que se han alcanzado los objetivos generales y particulares de este trabajo, que hemos desarrollado una unidad conceptual y operativa como una guía para un proceso de gestión de una transformación territorial, que emerge de las experiencias de trabajo concretas, ¿no? Surge de la observación de esas experiencias y de su aprendizaje, y se construye también a partir del andamiaje del desarrollo histórico de la teoría sobre la cuestión. Finalmente, y volviendo y reconociendo todo lo que pretendemos más allá de los objetivos de esta tesis, ¿no? En la que hablábamos también de perfeccionar los resultados inclusivos de los programas de mejoramiento barrial, pretendemos que en un proceso social esta tesis aporte al fortalecimiento de los actores locales, los pobladores y sus organizaciones, promueva una práctica profesional situada y comprometida en donde sean coherentes los principios y los instrumentos que utilizamos y sea también un aporte a un territorio más justo y democrático. Gracias, Julián. Vamos entonces a pasar a las preguntas del jurado. Así que le damos la palabra primero a la doctora Lorena Wexler. Gracias, Mabel. Bueno, buenos días de vuelta. Gracias, Julián, por la exposición clara, concisa, ordenada, lo cual es como una primera cuestión de mostrar, que Julián demuestra que se encuentra cómodo con el tema, digamos, y es capaz de explicarlo de esta manera, que creo que no voy a poder hacer los comentarios de esa forma así ordenada como le hizo la exposición. Pero bueno, voy a tratar. No, en primer lugar, destacar esto y que tiene que ver, casi con lo que empezaba la exposición, ¿no? Que es el involucrarse o el compromiso que tiene Julián con los procesos que estudia, ¿no? Y que esto puede ser una ventaja o una desventaja, porque hay que poder alejarse también de eso para poder explicarlo en una investigación formal, digamos, como es una tesis de doctorado, que no quede cargada, o sea, que pueda tener este compromiso y a la vez poder despegarse para tener una cierta objetividad que le permita describir, los problemas y las herramientas y todas las dinámicas que
que va explicando a lo largo de la tesis. Y esto tiene que ver con, como explicaba él, su participación en equipos técnicos, en los propios consultorios que realizan, talleres con las pasantías, digamos, que realizan con los alumnos, que además logran captar también este entusiasmo y compromiso con la transformación urbana y estos programas de mejoramiento en barrios populares. También esto queda demostrado en la tesis en el análisis que hace Julián, que si bien es como un relevamiento, hay como un ordenamiento y una visión propia de bueno, por empezar, de todos los programas de mejoramiento barrial en Argentina, y especialmente en el AMBA, PROMEVA, Programa Federal, Villas y Asentamientos Precarios, Programa Federal Mejor Vivir, etcétera, están escritos, mapeados, analizados, puestos en cuadros, itemizados, digamos, que eso es un insumo en sí mismo muy importante de la tesis. También hace una revisión de las estrategias de mejora barrial en América Latina, lo cual también está categorizado desde su perspectiva, las espacialidades, la organización, institucionalización, etcétera, lo cual es una contribución al margen de los casos de estudio en el AMBA. Entonces, esto tiene que ver con esta doble cuestión que decía de vivir estos procesos que estudia, que también se refleja en toda la información para los casos derivada de entrevistas, construida desde adentro, desde abajo, digamos, en casos de estudio que la información es difícil de construir y entonces hay mucha información extraída de esto, ¿no? De entrevistas, del contacto cotidiano con los principales actores que son los vecinos, ¿no? Esto me parece una cuestión muy importante de destacar, así como también el propio objetivo de la tesis, que es mostrar cómo un instrumento que ha sido bastante criticado desde su visión empresarialista, etcétera, como es el proyecto urbano, puede mirarse desde otra perspectiva y hablar de un proyecto urbano inclusivo que puede ser utilizado para mejorar o perfeccionar, como dice Julián, las políticas públicas de mejoramiento barrial. Entonces, bueno, como decía, la exposición fue clara, respondió a algunas de estas cuestiones, aparecieron piezas gráficas nuevas, la cuestión del contexto que habíamos coincidido algunos de los miembros del jurado, que aparecía un poco diluida en la presentación. Hay material nuevo, que eso demuestra que, lejos de hartarse, uno termina muy cansado, y aquí Julián siguió trabajando, lo cual muestra que su tesis le entusiasma y que eso va a dar lugar a futuros trabajos, que también es uno de los objetivos, ¿no? Que la tesis abra siguientes trabajos de investigación, ¿no? Una cosa que sí decían en el dictamen y que, bueno, la voy a repetir, que me generó un poco de ruido en la lectura, es el despliegue como por un momento excesivo de indicador, o sea, hay dimensiones, variables, parámetros, indicadores, hasta 47 indicadores, ¿no? Las dimensiones aparecen, repito, en la exposición se ordenó más porque aparecen estas rueditas que no aparecen en la tesis con los colores, y que van incluso las fichas de los casos enfatizando alguna de estas cuestiones. Aparece fragmentado, deficiente, impuesto, debilitado, articulado, de manera conjunta con la planimetría, o sea, esto puesto en conjunto, que no está así en la tesis, está más fragmentado, bueno, permite ver mejor la relación en la exposición que en la tesis, donde aparece como un despliegue por ahí de indicadores que hacen difícil, por empezar, el estudio comparativo, y después entender realmente para qué, o sea, cómo contribuyen a la discusión de resultados, que sí que es bien interesante, y además no se deja para el final, que es otra cuestión interesante. O sea, la tesis va intercalando en el capítulo 2 y en el capítulo 3 discusión de resultados antes de las conclusiones finales. O sea, que no deja todo o sea, va haciendo como reflexiones intermedias
que eso es bien interesante y donde, bueno, repito, esta cantidad de variables, algunas más claras, otras más, decía, bueno, por ejemplo, territorialización, se destina como mucho espacio para explicar y después cuesta entenderlo eso en la aplicación de los casos. Hay otras que no, claramente, tenencia pública, privada, colectiva, no sé, bueno, acá tengo varias anotadas, no me quiero extender, pero eso es una cuestión. Y la otra que mencionaba, que también puede ser objeto de futuros desarrollos, es el instrumento gráfico, que está muy desarrollado a nivel de planta para mostrar, bueno, las transformaciones, los tejidos, ahora también la mirada en el contexto, pero hay cuestiones que aparecen con los iconitos al costado, no me acuerdo, lo tenía por aquí anotado, bueno, que son más difíciles, que tienen que ver con cuestiones más de organización, bueno, tecnología, espacialidad privatizada, desigualdad interna, tienen que ver con cuestiones sociales, político-institucionales, que es difícil mapearlas en planta, pero que en cambio sí, seguramente existen instrumentos o mecanismos gráficos de comunicación que puedan dar cuenta mejor de esas cuestiones procesuales o sociales o político-institucionales. Así que esas eran las cuestiones, preguntas. Por ahí me quedaba la duda de por qué se agarran dos grupos de casos, ¿no? ¿Por qué hay unos casos de estudio, Villa Palito, Villa Jardín, Chahuel, Villa Tranquila, Santa Rosa, y después se utilizan otras que tienen que ver con la aplicación de las políticas, porque no se concentró todo el esfuerzo en 4 casos, pero eso es una cuestión que por ahí me quedaba la duda. Y la otra es quizás, yo creo que al final Julián termina con unas conclusiones fantásticas explicando en las dimensiones, bueno, las dimensiones históricas, físico-espacial, económica, político-institucional, socio-organizacional, lo que tendría que ser, lo que tendría que pasar para que esto tuviera este carácter de política urbana inclusiva. Quizás está menos, aparece en la tesis, no es que no aparezca, pero por ahí si lo querés ahora como referencia, ¿dónde están las mayores trabas? O sea, ¿dónde aparecen las mayores dificultades para la aplicación y el desarrollo de estas políticas de mejoramiento barrial? Y si hay algunas cuestiones de las experiencias, más allá de las que vos trabajaste en el capítulo 3, en Argentina o en América Latina, que también están reseñadas, hay un anexo buenísimo sobre casos en Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, el anexo 5 creo que es. Si a partir de eso se pueden extraer algunas lecciones o alguna cuestión que te haya llamado la atención en la elaboración de la tesis. Gracias, doctora Beclir. Bueno, le damos la palabra ahora a la doctora Verónica Paiva. Bueno, sí, también coincido con la presentación, que estuvo muy buena en tiempo y realmente esclarecedora, además de que retomaste cuestiones que por ahí los evaluadores habíamos hecho cuando hicimos la devolución. Mis comentarios tienen que ver un poco con las mismas cosas que te había hecho a través de la devolución escrita, que por ahí los casos me parecieron un poco escuetos en el desarrollo, por lo menos en relación además a toda la cuestión teórica, tanto así que a veces para entender me tuve que ir a buscar información por afuera, a veces escrita por vos mismo, pero que no está en la tesis, ¿no? Creo también que fueron demasiados conceptos teóricos, yo hubiera trabajado menos, me parece que son muchos porque después hay que retomarlos, ¿no? Y bueno, cuando uno, acá no los puse en la devolución, pero había como 10 por lo menos conceptos teóricos que uno después tiene que trabajar el caso a la luz de esos conceptos, y tal vez son muchos. Se me ocurría, mientras vos exponías, que esto del proyecto urbano, a mí me parece, como pregunta de un arquitecto urbanista, está muy buena la pregunta acerca del proyecto urbano. Me parece que es un buen lugar para anclar una pregunta. Y retomar eso mismo acerca de, vos hablabas de las distintas perspectivas que hay sobre el proyecto urbano a nivel empresarial
o ahora en futuros artículos solo con esa dimensión teórica, que está muy bueno, ¿sí? Y después estas cosas que yo te preguntaba acá, a mí me preocupa esto, sí es una pregunta que por ahí te hago, el nivel real de participación de la gente en estas intervenciones, ¿no? Más allá de que a veces los proyectos, tanto públicos como de organizaciones civiles, intenten poner en marcha modos de participación, ¿qué es lo que vos veías? ¿Cuál es realmente la participación real de las personas? Y esto que te había puesto acá, ¿no? Que por ahí no me quedaba muy claro en qué etapa participaba la gente, el cómo vos hablaste recién de estas encuestas que hicieron, sobre las formas dominiales también previstas, en qué modo participaba la población, como te dije recién, en qué etapa del proyecto, cuáles eran las relaciones entre los técnicos del Estado y los técnicos de las organizaciones civiles, y que me pareció que había poco desarrollo del caso con el entorno, ¿no? Esto con el resto del sitio y con el transporte. Después a mí me llamó mucho, a mí me gusta mucho la historia también, entonces la mixtura de intervenciones que hay en un mismo, históricamente en ciertos casos, y la gente lidiando con todas esas intervenciones en la meta de tener un espacio propio es muy interesante y no se ve en otros barrios, ¿no? Bueno, eso es a nivel general, en parte de mis preguntas, en parte de mis comentarios, y después a nivel metodológico, vos sabés que yo me dedico a eso, así que no es un tema menor para mí, que es esto, entre objetivos, los propósitos, las hipótesis y las preguntas. Y si un día tenés ganas, lo charlamos cuando se abra la facultad nuevamente. Bueno, estas cosas, ¿no? Las formas de participación, el cuándo, el caso con el entorno, por ahí iban mis comentarios. Y nada más. Felicitaciones. Gracias, doctora Paiva. Bueno, ahora el doctor Damián San Miguel. Bueno, ¿qué tal? Bueno, Julián, antes que nada, felicitarte, porque tu desarrollo, tu investigación, tu exposición viene a reforzar algo que en lo particular detecto como una línea que se viene consolidando en lo que tiene que ver con no solo las investigaciones, sino también con un repensar nuestra formación disciplinar. De hecho, tanto tu tesis como lo que has expuesto ahora en la defensa, en cierta medida se apoyan como en este trípode, ¿no? Que detecto como una fortaleza incluso, que tiene que ver con el ejercicio profesional, un ejercicio profesional a la luz de estas problemáticas, que en algún sentido interpela nuestra formación, la conceptualización de lo inclusivo en los procesos tan complejos que tienen que ver con estos desarrollos del territorio, ¿no? En tanto construcción social, y las políticas públicas, que claramente son un dispositivo ineludible para poder intervenir en esos territorios que tienen tanta complejidad. Este trípode para mí es un poco la fortaleza de tu investigación, y creo que no solo en la tesis, sino en la exposición también fue eficazmente mostrado, ¿no? O sea, creo que por lo menos yo detecté solidez en este sentido. Coincido con mis colegas del jurado en que efectivamente tu exposición fue clara, fue además gráficamente bien apoyada, siguiendo el hilo discursivo, cosa que también creo que eso le hace muy bien al desarrollo y a la explicación de lo que vos estuviste llevando adelante y queriendo mostrar. A partir de las conceptualizaciones y de lo que fue el hilo de tu guión, aparecen ahí como dos cuestiones que a veces se muestran no solo en el campo disciplinar, sino también en el estudio y en el análisis de las políticas y de las políticas públicas, esta polaridad, ¿no? Entre lo que podría ser un criterio de cuantificación versus un criterio de cualificación. El criterio de cuantificación pareciera estar, y un poco siguiendo tu hilo, asociado a justamente
la aparición del Estado, ¿no? Queriendo jugar en estas instrumentaciones de las políticas públicas. A su vez, eso lleva, y vos lo has mencionado, a algunos criterios de uniformidad, ¿no? Que en algún sentido a veces pareciera conspirar contra la complejidad del territorio y de las necesidades, que no solamente son las básicas y las tradicionales, y en este sentido siempre me gusta traer a cuento ese concepto de necesidades intangibles que desarrolla Victor Paley, que muchas veces no pasan por el escritorio de los funcionarios que diseñan los planes y los programas en los distintos niveles del Estado, ¿no? A su vez aparece, ¿no?, como esta contracara. Digo, hay una noción de Estado que pareciera no estar del todo ajustada a la participación y a la inclusión. Y justamente porque la uniformidad pareciera a veces eclipsar la diversidad. Y además hay un concepto de cortoplacismo también en las políticas públicas que también conspira contra esto, y está demostrado que todos estos procesos que vos muy bien desarrollaste son todos procesos a mediano y largo plazo. Eso me lleva a inferir que efectivamente hay un concepto de efectividad, por un lado, versus un concepto de apropiación, que vos también en algún sentido evidenciás. Y estas relaciones, digamos, en algún sentido polarizantes, fortalecen lo que yo entiendo como una centralidad unidireccional a partir de muchas políticas públicas y de una descentralización y simultaneidad que pareciera ser necesario fortalecer y replicar. Y en ese sentido cierro mis comentarios con justamente intentando saber qué es lo que vos creés sobre estas dos dimensiones, ¿no? O estas dos, estas dos caracterizaciones, que un poco a mi entender tu tesis y tu investigación visibilizan con mucha claridad. Por mi parte, nada más. Gracias. Y bueno, entonces ahora Julián a responderle a las preguntas del jurado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la lectura atenta y las observaciones recibidas en los predictámenes y también por todos estos aportes. En realidad, como bien decían, es un proceso de estudio, es un proceso de desarrollo teórico que se inscribe en un trabajo, en una vocación y en una vida cotidiana que tiene un sentido, ¿no? Y muchas de las observaciones, que son todas pertinentes, van a ser lo que alumbre los próximos pasos del trabajo que empieza hoy, ¿no? O sea que voy a responder sobre aquellas cosas que están inscritas dentro de la tesis y seguir trabajando sobre aquellas que permiten alumbrar nuevos caminos. Es cierto que hay una visión comprometida, hay una intención que también es territorial, ¿no? La tesis se desarrolla territorialmente como tesis inclusive, o sea, hay parte de este proceso de desarrollo que ha tenido aplicaciones concretas en casos y idas y vueltas y debates y esto yo creo que es de lo mejor que tiene y también es un problema. Coincido, digamos, con esa observación porque esta carga de sentido a veces dificulta la organización de la conciencia de lo relacional del territorio, ¿no? Más lejos de este territorio quizás sea más sencillo recortarlo y mirar aspectos con mayor orden, y a veces la conciencia de las relaciones entre las distintas dimensiones de los procesos territoriales hace difícil la organización
sistemática que intentamos de alguna manera hacerlo y creo que se logró en buena medida. En eso fue organizada la estructura dimensional de variables, ¿no? Todo este despliegue de cuestiones a observar en los casos es un modo de hacer sistemático y organizado el repaso de esos casos de estudio. Como decía en la presentación, el interés, y por lo mismo que decía al principio, vuelve a hacer mirar la totalidad, ¿no? En eso quizás es más un modo de organizar los estudios de los casos que una pretensión de comparar, ¿no? Y ahí las variables, si entre sí se yuxtaponen o si hay complejidades en su observación, digamos, cobra otro sentido, porque en realidad son, como decían recién, un modo de observar el proceso en su conjunto. Están reagrupadas también en la presentación, ¿no? O sea, lo que se despliega en muchas partes para observar los casos se vuelve a reunir en algunas partes principales para explicar lo sucedido, ¿no? Y esto también es una reflexión en relación a la visita sobre la tesis después de un tiempo de haberla escrito, ¿no? Que es lo que sucede en la defensa. Creo que también es una guía para lo que sigue. Del mismo modo, la selección de casos de estudio, digamos, son esa cantidad y en 2 secuencias, por un lado, porque entendíamos necesario abarcar la diversidad de situaciones, o una diversidad suficiente de situaciones que nos permitiera reconocer cómo son esos proyectos en general, ¿no? Que el estudio particularizado omitiría alguna heterogeneidad de procesos que era necesario observar. Y por otro lado está en 2 secuencias, porque la primera secuencia es la que es la última etapa del desarrollo de la propuesta conceptual, ¿no? Y la segunda secuencia de casos es la que busca la corroboración de esa guía finalmente establecida a la luz de los aprendizajes territoriales. En realidad en estos 4 casos se resume toda la experiencia y el trabajo que permite llegar a esa tesis. Tienen esa función, estos casos tienen otra función, los segundos casos, que también es cierto por la cantidad de casos y la extensión del trabajo que sucede a lo que decía Verónica, ¿no? Sobre la posibilidad de conocer los procesos completos de los casos. Eso llevaría a una tesis de mucho mayor extensión. Sin embargo, sí están estudiados con esa extensión, ¿no? Están estudiados en esa profundidad y eso lo intentamos reflejar en todos los anexos que dan cuenta del trabajo extendido sobre esos casos. Sobre las mayores dificultades, en relación al instrumento observado, lo que podría decir sobre esto es que el proyecto urbano como guía de estas intervenciones no existe, digamos, ¿no? No se utilizan en la mayor cantidad de procesos de desarrollo de estas políticas de mejoramiento. O existe de un modo convencional, que es un modo de la caída del proyecto definitivo, de la mirada, digamos, más formalista desde la arquitectura, que pretende una totalidad deseada, despegada de los procesos territoriales, ¿no? Sobre estas 2 caídas hay mucha experiencia regional de proyecto urbano integral que tiene, digamos, una música parecida a lo que estamos hablando, pero en realidad esta condición es un proyecto bien dibujado, pero es un proyecto cuya territorialización deja mucho que desear en el sentido social, político y económico del que hablábamos. Y para terminar las cuestiones que tengo anotadas, el estudio surge de la observación del territorio, fundamentalmente surge de la observación del territorio.
En los ejes observados, en los procesos concretos del territorio, la cuestión de la tenencia no es un aspecto central. Puede ser un aspecto central de la letra de algunos programas, pero no es un aspecto que se observe de ese modo. Por eso hablamos de las regulaciones propias de los procesos barriales, que a veces no tienen en papeles durante un siglo y se desarrollan de acuerdo a los acuerdos sociales y a las reglas que se establecen entre los pobladores. Y destacábamos algunos casos que operan en relación a esta formalidad con la diversidad propia de estos territorios. Yo creo que en el mismo sentido, lo que se observa deficiente de la lectura de los proyectos sobre la contextualización tiene que ver con que se trata del modo de gestión de los proyectos urbanos a la luz de las políticas de mejoramiento barrial. En estas políticas las cuestiones urbanísticas son secundarias o son requisitos, pero no son parte del nudo problemático en la cuestión que se observa. Sin embargo, coincido que es central trabajar en este aspecto, ¿no? O sea, si hay un punto que es un crecimiento del trabajo entre la presentación y su desarrollo futuro, que es ese. Hay que observar que esto se da en procesos que vienen con una lógica inversa, como el de San Fernando, donde la lógica urbanística precede la aplicación de la política de mejoramiento y el proyecto que allí se desarrolla. Pero tiene que ser considerado, como tienen que ser consideradas su afectación sobre la plusvalía urbana, el desarrollo como redistribución de la riqueza que estos mejoramientos producen, y a veces se ven recortados, como aparecen recortados en la presentación de hoy. Creo que con esto, más o menos, digamos, intento dar respuesta a las preguntas que hicieron. En relación a esta cuestión del Estado y las organizaciones, y lo cualitativo y lo cuantitativo, también hay una intención de integración en la propuesta, ¿no? De visión que polariza para entender, pero no pretende simplificar de un modo binario la complejidad de los procesos territoriales. Y por eso se propone una guía conceptual y operativa, y no un manual o una serie de indicadores, ¿no? Si bien hay alguna referencia ineludible en la Rosetta y en la manera de comunicar finalmente el comportamiento de las variables, intentamos como posarnos sobre lo cualitativo, ¿no? Y sobre las condiciones que tienen que tener esas dimensiones en los procesos, y de este modo estableciendo un grado de estandarización, porque existe, digamos, hay un posicionamiento sobre cuestiones relevantes que de alguna manera establecen puntos y otros no, digamos, pero eludiendo deliberadamente, para ser coherentes con la idea de priorizar los procesos desde el territorio y desde sus protagonistas, eludiendo la homogeneización. Bueno, les consulto, jurado, si tienen repreguntas o si les parece que podemos pasar a la deliberación. Sí, para mí las respuestas fueron todas satisfactorias. Ok. ¿El jurado de acuerdo?